El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y les dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Tomamos asiento. En el Evangelio de hoy nos encontramos con una escena donde Pedro le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Jesús le contesta: 70 veces 7. 70 veces 7 quiere decir siempre. Es decir, que debemos perdonar siempre y absolutamente todas las ofensas que nos hacen. Desde ya sabemos y tenemos que asumir que esto es muy difícil, ya que muy probablemente sea muy grande la ofensa que nos hicieron. Lo primero que nos puede ayudar a comprender lo que es perdonar es entender lo que no es perdonar. Recordemos que perdonar no es necesariamente tener o recomponer una relación de amistad o de afecto con la persona que nos ofendió. Es decir, no estamos obligados a tener con el ofensor una relación amistosa. De la misma manera, tampoco es la renuncia a exigir cierta reparación o cierta justicia si es necesario. Vuelvo a poner como ejemplo el caso de San Juan Pablo II,
que después de haber perdonado al asesino que había intentado matarlo, no hizo que el asesino en cuestión dejara de cumplir su condena en la cárcel, por ejemplo. Sin embargo, y aún así, el perdón sigue siendo algo difícil, porque implica renunciar al rencor, renunciar al odio y renunciar a la venganza. Perdonar de corazón una ofensa implica que yo a mi enemigo no le deseo ningún mal. Jesús habla en el Sermón del Monte de amar a los enemigos. Y esto no quiere decir amar afectuosamente, pero sí implica desearle el bien. Este deseo del bien implica rezar por el enemigo, especialmente con el deseo de que cambie y se convierta. Desear que sea feliz. Desear que sea feliz en el sentido cristiano del término, es decir, en el sentido de que el otro descubra verdaderamente a Jesucristo, en el sentido de que descubra a Jesucristo. Porque todos los cristianos debemos desear que todos sean felices en Cristo. Y desear que llegue a la santidad. Incluso puede implicar que yo lo ayude si necesita algo. Por una cuestión no de afecto, sino de caridad. No importa que en la práctica estos cambios no se consigan, es decir, no importa que en la práctica la persona no cambie. Nosotros no podemos controlar ni cambiar las acciones ni los pensamientos de las otras personas, pero sí podemos cambiar nuestra actitud frente a las ofensas. Tampoco perdonar implica ignorar lo que pasó ni lo que nos hicieron. Implica llegar a verlo sin rencor, sin resentimiento, sin odio, porque el odio, el resentimiento y el rencor nos hace daño a nosotros mismos. Estar enojados y resentidos no resuelve ningún problema, no repara ningún daño. Es la falsa pretensión de resolver un problema creando otro. Es como cuando... El rencor es como cuando yo tengo un carbón encendido en la mano y pienso que teniéndolo encendido en la mano lo voy a quemar al otro. Un carbón encendido en la mano lo quema al otro, me quema a mí. Ya vos. Exactamente. Eso es el rencor. Un carbón encendido en la mano. Por eso es bueno perdonar. Perdono por mí, en realidad, si se quiere. Eso es el... Ahora, ¿por qué y para qué perdonar? Jesús nos dice bien clarito, debemos perdonar para que Dios nos perdone. Debemos perdonar para que Dios nos perdone. Cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, nos dice perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Si no querés, si no tenés, aunque sea la voluntad de perdonar, no reces el Padre Nuestro, porque estás mintiendo. Es decir, que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios a nosotros tampoco nos va a perdonar. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios a nosotros tampoco nos va a perdonar. Asimismo, luego de que Pedro le hace la pregunta, Jesús cuenta la parábola de un rey que le perdonó al servidor una deuda. El servidor no podía pagar. La deuda era de 10.000 talentos, que traducido a la plata de hoy sería una deuda literalmente millonaria. Vos con tu jubilación, Graciela, ¿podrías pagar una deuda de $1.000.000? Bueno, listo. Esto fue lo que hizo este rey. Perdonarle a su empleado una deuda así. El hombre se pone contento por el perdón de la deuda, pero al mismo tiempo es cruel y violento con las personas que le debían a él. Cuando su patrón se entera de esto, le retira el perdón de la deuda
y le hace padecer hasta que se cobra la deuda. Esta parábola nos enseña que la finalidad del perdón no es ignorar la ofensa que nos hicieron, ni siquiera que el otro se merezca el perdón. La finalidad del perdón es hacer un acto de amor al hermano, pero ¿por qué? Porque ese acto de amor al hermano es un acto de amor a Dios. Yo perdono a mi hermano por amor a Dios. Primero porque dice San Juan que el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano es un mentiroso. Ya habíamos dicho en la misa pasada, la homilía está en el video de que les pase. En la misa pasada habíamos dicho que el cumplir los mandamientos era amar al prójimo. Y es un acto de amor a Dios porque Él también nos perdonó una deuda que nosotros no podíamos pagar. O sea, Jesucristo murió en la cruz para que nosotros fuéramos perdonados de todos nuestros pecados. Y lo que nos pide Jesús es que de la misma manera que Él perdonó nuestras ofensas, nosotros perdonemos a los que nos ofendieron a nosotros. Ser amigos de Jesús implica amarnos entre los seres humanos como Él nos amó, y eso implica perdonar las ofensas. Además también recordemos que perdonamos para que Dios nos perdone. Cuando el rencor y la venganza ganan nuestro corazón, no dejamos entrar en nosotros la gracia de Dios. El Espíritu Santo se escapa de nuestro corazón, no puede entrar porque lo llenamos de algo que no deja entrar a Dios. No podemos tener la gracia de Dios si estamos llenos de resentimiento. Por eso es importante que nuestra actitud sea la de querer perdonar. Además, imagínense, si en un momento en que nuestra sociedad y nuestro mundo están viviendo tanta violencia, tanto odio y tanto resentimiento, si nosotros le ponemos más odio y más resentimiento, estamos ayudando a toda esa violencia y a todo ese malestar. Bueno, eso era para qué perdonar. Ahora, ¿cómo perdonar? ¿Cómo se hace? Porque obviamente que no es fácil. La buena noticia es que es posible, con la gracia de Dios. La mala noticia es que con nuestras fuerzas no lo podemos hacer. A veces la ofensa suele ser muy dolorosa. Así, ¿con qué vamos a contar? Con el Espíritu Santo y con la ayuda de la gracia de Dios. Solo podemos amar como Jesús si amamos con el mismo amor de Jesús. Y para poder amar con el amor de Jesús, se lo tenemos que pedir al Espíritu Santo. Se lo tenemos que pedir en oración. No hace falta que lo forcemos, no hace falta que nos obliguemos, pero sí que tengamos la actitud de querer perdonar y hagamos el ejercicio práctico de rezar por eso. Oremos juntos, repitan conmigo. Señor Jesús, dame tu gracia para querer perdonar. Libérame de mi falta de perdón. Y de mi deseo de venganza. Ayúdame a perdonar a esa persona que me ofendió. Que me lastimó. A renunciar al deseo de que sufra por lo que hizo. A que te conozca y alcance conmigo la salvación y la felicidad del cielo. Amén. Bueno, y para terminar, como propósito, como tarea,
les voy a dar una tarea para que hagan las valientes y los valientes. Agarren un lápiz y un papel y anoten todas las personas que los han ofendido. Y empiecen a pedir al Espíritu Santo y empiecen a trabajar con el Espíritu Santo para que les enseñe cómo hacer para perdonarlos. Se los dejo. Difícil, pero funciona. Hay que ponerlo en práctica.